Listo. Bueno, ya está grabando. Bueno, jóvenes, buenas noches. Vamos a trabajar hoy lo que es la parte de las funciones. Esto es lo más interesante de este tutorial, Introducción a Ciencia de Datos. Va a poner mucho énfasis en los objetos y en las funciones para poder detallar cómo es las instrucciones y saber cuando estemos utilizando alguna de las características, ya sea de Machine Learning o de cualquier modelo, ya sea de Monte Carlo o de eventos discretos, eventos continuos, vamos a poder identificar qué es lo que retorna una función, cuándo me retorna una función y funciones que no retornan nada, que simplemente son ejecuciones bajo instrucciones detalladas de algún algoritmo, de alguna característica. Para este caso, vamos a ver lo que son las funciones y lo que es una definición de una función. Y es que una función no es más que lo que conocemos nosotros, por así decirlo, del cálculo. Es un f de x, donde nosotros le vamos a entregar un valor, una variable, ya sea un conjunto de variables, un espacio, memoria, alguna característica, y él va a realizar un procedimiento. Y ese procedimiento es, venga, yo recibo estas variables, estos componentes, vamos pasando la información, vamos pasando los datos, y entregamos un resultado. Y es que para que esa función pueda operar, pueda tener un resultado, yo necesito definir un nombre, definir unas características, definir una funcionalidad, unos componentes. Por ejemplo, nosotros ya hemos utilizado muchas funciones, entre ellas, por ejemplo, la función len, la función print, la función abs para valor absoluto, help, input, hemos usado mucho, la función range la hemos hecho en los ciclos. En este caso, para ver algún ejemplo, aquí están las funciones detalladas de todo lo que es Python en su librería, pero en este caso lo que nosotros vamos a trabajar es cómo identificar esas funciones y cómo sacarles el mayor provecho. ¿Cómo puedo yo identificar cuándo necesito una función, cuándo necesito simplemente un script que no haga alguna secuencia o alguna repetición? Y es que cuando yo necesito, en algunos casos, algunos argumentos, estos son lo que va a recibir una función. Por ejemplo, la variable A en una lista contiene algunas características en algunos datos. La función print que nosotros tenemos acá siempre va a recibir un archivo, siempre va a recibir una secuencia, siempre va a recibir un objeto. Este objeto y estas características van a ser lo que la función va a requerir y lo que ella me va a trabajar, en este caso, lo que la función print hace es, venga, ella se comunica con el sistema operativo, con el entorno sobre el cual está y me va a escribir en la pantalla los resultados, la analítica, los procesos, todo lo que yo haya realizado previamente mediante una muestra de consola. Por ejemplo, la función len me va a detallar una secuencia, un valor de algún objeto que sea iterable. Recuerden que los objetos iterables los vimos en las clases pasadas, cuando estábamos trabajando los valores de los ciclos, los iteradores. En este caso, un valor o un objeto iterable es aquel que tiene una secuencia que yo puedo identificar y cuantificar. En este caso, la importancia de las funciones en Python se relaciona mucho con esas tareas que yo necesito realizar consecutivamente. Por ejemplo, subrutinas, procedimientos, métodos, programas, también son conocidos como funciones. O sea que cuando nosotros estemos hablando de métodos, subprogramas, procedimientos, subrutinas, es en el fondo una función. ¿Qué es lo que más utiliza de las funciones? Su abstracción y su reutilización. Por ejemplo, algo que usted necesite realizar muchas, pero muchas veces. Usted no va a estar copiando y pegando los algoritmos una detrás del otro, de tal manera que pueda ejecutar una secuencia continua de datos o de información. En este caso, puede ser una solución razonable, puede ser una información que me pueda servir en mi algoritmo, pero la principal función de la programación es don't repeat yourself, o sea, esta expresión que es la que me dice a mí, venga, si usted puede tener una instrucción que la puede reutilizar, que la puede funcionar más de una vez, encapsúlela y métala en una cajita que se llame algún nombre, que se llame, por ejemplo, empanada. Y en esa cajita llamada empanada, usted solamente va a trabajar ciertas características y la va a llamar cuando la necesite utilizar. No va a tener que copiar y pegar esa estructura consecutivamente. Para usted dirigir esa categorización de los datos, esa información, esa capacidad para usted repetir información, en este caso las funciones son
importantísimas para poder clasificar estos datos. Una de las funciones más sencillas que hay desde que se está trabajando con la ciencia de datos es una función de clasificación o de categorización. Es decir, usted tiene, por ejemplo, las edades de un grupo demográfico y usted lo que necesita es saber si son niños, adultos o tercera edad. Entonces usted lo que hace es, si está entre 0 y 18 años, retorne que es un niño; si está entre 18 y 50, retorne que es un adulto; y si está entre 50 y en adelante, retorne que hace parte de la tercera edad. Entonces mire que con una pequeña función yo no tengo que hacer un código, un algoritmo y establecer un ciclo sobre el cual yo debo recorrer una base de datos gigantesca, sino que con una pequeña modularidad, con un pequeño ejercicio, yo puedo facilitar ese tipo de características. Y es que la modularidad me permite a mí tener esos tipos de códigos separados, esos tipos de archivo tipo procesamiento, tipo ejecución, por ejemplo, tipo statement, que son los que yo necesito en este caso, por ejemplo, leer un archivo, procesar un archivo y, paso seguido, la impresión o el resultado de este archivo. Para estos casos, una función lo que realmente haría es, venga, yo tengo una función que me lee el archivo, tengo una función que me procesa el archivo y tengo una función que me escribe el archivo. Ahora, lo único que yo tengo que hacer es llamar su estructura para poder ejecutar estos componentes, y así estaría modularizado, es decir, está detallado por módulos, está separado, está realizado en ciertas tareas y ejecuciones que son independientes e individuales. ¿Cómo sé yo cuando una tarea es independiente y es individual? Cuando todo su paquete de contenido funciona solamente con los parámetros que está recibiendo. Si yo le entrego unos parámetros específicos a una función, esta puede ejecutarse sin necesidad de tener más información para ser procesada. Es decir, cuando los parámetros necesarios para hacer cualquier característica están contenidos dentro de la función, yo logro que esta característica sea, por así decirlo, modular. Ahora, la palabra clave def es la que me permite a mí crear unas características para poder crear una función. Ahora, ¿cómo es la sintaxis de la función? La palabra clave def es la que me define a mí, mire que está en azulito, cómo comienza a crearse una función. Después tengo el nombre de la función. Ese nombre de la función debe ser un nombre único y no puede estar dentro de la lista de funciones definidas por Python. No puede estar dentro de la lista de palabras claves. Debe tener un nombre, debe tener una jerarquía y unos componentes. Por normativa, se recomienda que las funciones empiecen con palabras mayúsculas, que la primera letra sea una letra mayúscula. Si en este caso es de necesitarse. Recuerden que las funciones no pueden empezar por números, porque los números son asignaciones de memoria dentro de la mayoría de los lenguajes de programación. Por lo tanto, todo lo que empieza por números o por una opción detallada de un número octal, si no estoy mal, son los que detallan las asignaciones de memoria en la interacción entre el sistema operativo y el compilador. ¿Listo? Por lo tanto, nuestras funciones deben comenzar por una letra mayúscula recomendable o por un guión bajo, siendo el caso de que sea una función privada. Luego vamos a tener los argumentos o parámetros. En este caso, los argumentos y parámetros vamos a ver la definición más adelante de cómo funciona esta característica. Y luego vamos a seguir con la regla del fuera de juego. Recuerden que son 4 espacios o 2 espacios dependiendo de la configuración que usted tenga definida acá en el editor. Recuerde que por defecto el primer día de clase lo pasamos de 2 a 4, pero puede ser 2, puede ser 4 de acuerdo a las características que esté clasificado, que esté organizado en su documento. En mi ejemplo, a mí me gusta con 4. ¿Por qué? Porque cuando trabajo en Spider, cuando trabajo en Visual Studio Code, cuando me voy para Visual Studio, cuando me voy para cualquier otro elemento, son 4 espacios los que funcionan para la caracterización de las reglas de fuera de juego de Python. Ahora, tenemos unas pequeñas definiciones. Acá hay una tablita resumen. Después de siempre el nombre de la función y los argumentos van a ir 2 puntos, siempre. Es lo mismo que con las condicionales y lo mismo que con los ciclos. Luego de una estructura fija, robusta de programación, siempre van a ir 2 puntos. Esos 2 puntos van a indicar que el nombre de la función y los argumentos ya fueron declarados. Y por consiguiente, vamos a pasar a las instrucciones de el cuerpo, por así decirlo, el bloque de instrucción de la función.
Entonces tenemos la palabra clave que informa a Python que se está definiendo una función, tenemos un identificador de Python, en este caso es el que nombra la función, una lista opcional de parámetros separados por comas que se pueden pasar a la función, la puntuación, en este caso los 2 puntos, denota la finalización del encabezado y tenemos un bloque de instrucciones válidas. Ese bloque de instrucciones válidas, cuando yo termino esta regla del fuera de juego, ya voy a estar por fuera de la función. Es decir, voy a tener una secuencia, por así decirlo, ininterrumpida de mi algoritmo. Recuerden que las funciones son un contenedor. Cuando yo estoy hablando de un contenedor, Carlos, dime, tiene la manito levantada. Sí. Si una función no retorna nada, ¿se puede catalogizar como un procedimiento? No. En Python no hay procedimientos. En Python hay Ya. funciones. Por lo Solo funciona. tanto, exacto. En este caso, lo que conocemos nosotros como las funciones void, Sí. las funciones vacías, que son solamente procedimientos e instrucciones. Cuando no retorna nada, simplemente la función se ejecuta, pero sigue siendo una función. Lo que pasa es que ella retorna ella sí tiene un retorno, aunque no es visible para nosotros, porque las funciones siempre retornan, en este caso, un non. En este caso retorna un none, pero no lo visualizamos nosotros. Cuando lo especificamos, y más adelante lo vamos a ver, cuando lo especificamos el return, sí va a entregar un non, pero no lo vamos a visualizar, sino que va a ser una estructura de programación contenida en una función que se llama. Listo, gracias. Con gusto. Ahora, es muy importante saber que la regla del fuera de juego es la que me define a mí hasta dónde voy a llegar en esa estructura de función para programar en la función. Ahora, la sintaxis es muy sencilla. Yo debo tener el nombre y los argumentos. Ahora, los argumentos, esto es de lo más interesante que tienen las funciones. ¿Qué pasa con los argumentos? Hay funciones que no necesitan tener argumentos y lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, yo necesito crear una lista de 25.000 números aleatorios. Yo puedo crear, simplemente importando la librería random y creando una lista de 25.000 números sin ningún parámetro necesario para crear esa lista. Pero hay funciones que sí van a necesitar un valor. Por ejemplo, si yo quiero clasificar las edades de una persona, de un grupo poblacional, perdón, que están almacenadas en una base de datos, ese grupo poblacional sí va a necesitar una característica. Y en este caso, ese argumento que yo voy a recibir va a ser la edad. Y es muy importante saber la edad para yo poder entregar un resultado. Yo puedo entregar un resultado, 2, 3, n resultados. Por eso es muy importante que sepamos que las funciones pueden entregar tanto uno como múltiples resultados. Y cuando estemos viendo por allá más adelante en ciencia de datos, en algún tipo de características, que hay funciones que me van a retornar a mí un set de datos, es decir, un conjunto. Me van a entregar, por ejemplo, en los elementos gráficos, yo voy a recibir un objeto gráfico y unos campos, columnas y filas. Por lo tanto, voy a recibir 2 objetos. Y esos 2 objetos yo los puedo desempaquetar, como vamos a ver más adelante. Un ejemplo sencillo. Vamos a definir la función f, donde s, en este caso, es un resultado, y voy a escribir o voy a imprimir en la función f. ¿Listo? Luego voy a tener una secuencia y voy a tener una instrucción. Ahora, en la línea 1, yo voy a definir la función. Vamos a utilizar la palabra clave def, un espacio, el nombre de la función puede ser una sola letra, puede ser un solo carácter. En este caso, recuerden que no puede empezar por número. Luego, abro y cierro paréntesis, esa es mi instrucción, ahí voy a almacenar los argumentos. Si no necesito argumentos, puedo dejar vacío y 2 puntos. Ese es mi encabezado de la función. Entonces vamos a poner un comentario acá. Encabezado de la función. Este encabezado de la función va a tener 2 finalidades o va a tener 2 objetivos. Primero, saber cómo se va a llamar la función para poderla utilizar más adelante. Y segundo, los valores que voy a recibir. Esos valores que voy a recibir en este caso no están especificados. Yo no tengo un valor específico para aplicar en la función, sino que lo único que voy a hacer es que mi función va a imprimir un texto fijo. No va a ser un texto dinámico, no, va a ser un texto fijo. Ese texto fijo me va a detallar a mí en la función f y está almacenado en la variable s. Lo que va a hacer la función es imprimir esa variable s. Al imprimir esa variable s, yo voy a tener un resultado
que va a ser en este caso una función dentro de una función. Es decir, yo estoy utilizando la función print dentro de la función f. La función print es una función built-in, es una función directa sobre la que está en, que es esta print, se me perdió. Acá está. La función print es la que me dice a mí, venga, usted va a poder acceder a los elementos de entrada y salida de datos. En este caso es una salida de datos. ¿Es una salida por dónde? Por consola. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a imprimir antes de llamar la función f, voy a llamar la función f y después de llamar la función f. Entonces él me va a detallar que son 3 impresiones. Lo que está por fuera de la función, que es esta, lo que está en la función y lo que está después de la función. Miren que son estos mismos 3 líneas, las líneas 5, 6 y 7, están detalladas acá en 5, 6 y 7, pero en las líneas de la exportación o de la impresión, en este caso, por la consola. ¿Listo? Si yo fuera a necesitar alguna instrucción adicional, yo puedo adicionar la función print. Y la función print me va a detallar una impresión de la función. Mire que ahí sí me va a retornar un no. ¿Sí lo ve ahí, Carlos? Listo. En este caso, él me va a decir, venga, usted está utilizando la función que está directamente desde la clase, pero cuando yo le digo print, él va y va a buscar qué es lo que retorna la función, porque todas las funciones en Python le retornan a usted algo, ya sea una escritura con la expresión non, que significa que no hay respuesta, que es una instrucción, o cuando yo voy a utilizar la palabra return. Bueno, acá está la desmenuzado de cómo funciona, cómo es el programa principal, un dibujito lo más de chévere. Por ejemplo, tenemos el programa principal, él viene print, imprime lo que está en la línea F. Cuando él encuentra la secuencia F, él va y busca dónde está esa función F. Entonces, venga, joven, usted que es el script de Python, venga, la función F, ¿dónde está? Ah, sí, señor, la función F está arriba. Búsquela, me hace el favor. Usted dice, ah, listo. Está arriba, o sea, ¿qué es esta? Ah, claro. Entonces vamos a ver, ¿qué hace la función f? Entonces él viene, busca y dice, s es igual en la función y luego imprime. Ah, listo. Entonces él imprime y pasa a la siguiente línea. Eso es lo que hacen las funciones. Recuerden que todos los algoritmos son top-down, left-to-right. Todos los algoritmos son de la siguiente manera. Todos los algoritmos son de arriba hacia abajo, es decir, up, down, como se conocen, de arriba hacia abajo, y luego son left, right, es decir, izquierda a derecha. Por lo tanto, cuando él está interpretando, porque lo que nosotros tenemos es un intérprete, cuando él viene a interpretar, dice, ah, hay una función, listo, la voy a guardar en memoria, yo no voy a ejecutar nada porque las funciones no se ejecutan, esto no se ejecuta, él simplemente la guarda en memoria, él la guarda en una bolsita, y en esa bolsita va a estar disponible para cuando yo la llame. Si yo nunca la llamo, igual va a estar en la bolsita disponible. Ahora, él viene y dice print, ah, listo, print es una función que está detallada dentro de la librería básica de Python, que imprime un resultado, él va a imprimir esto. Ahora, print, llame f, ah, listo. ¿Dónde está f? F está aquí arriba. Va y busca la bolsita, le entrega la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Ejecute la función f, no tiene características. ¿En dónde está almacenada? En este espacio de memoria. Mire que el espacio de memoria empieza en 0x. En ese espacio de memoria, él va a buscar, va a imprimir y va a retornar a la línea 6. Luego de que imprime, pasa a la línea 7 y ya queda listo la impresión y los detalles del algoritmo. Ahora, estas funciones vacías, que no tienen ninguna característica, se llaman funciones stop. Esas funciones stop, acá está en detallecito, cómo funciona, cómo es la característica. Esas funciones se utilizan mucho para hacer pruebas, para detallar alguna característica, en este caso. El valor pass o la instrucción pass, la sentencia pass, me sirve a mí para no retornar nada, para que la función se ejecute tal y como está. ¿Qué va a hacer? Me va a retornar un non. ¿Listo? Ese non es el que yo voy a detallar cuando no tengo algún tipo de resultado. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a definir una función que imprima la hora actual usando PyTC, es decir, PyTimeZone. Esta TZ es time zone.
con base en la Time Zone Database. Es decir, usted viene aquí y le va a estar la librería. Entonces usted dice, venga, ¿para qué sirve eso? Entonces trae la Olson Time Zone Database en Python. Esta librería le permite precisamente a través de múltiples plataformas y calculación y hacer cálculos usando plataformas de Python 2.4 superiores. También permite solucionar el problema de la ambigüedad de tiempos de zona y todo este tipo de características. Ahora, para yo poder utilizar el time zone, tengo que saber, venga, cuál es mi característica o mi resultado de mapas de tiempos o de zonas horarias. Entonces aquí hay una pequeña listica de todos los time zones que están creo que es esta, data files es esta. Abrir en Brave. Ah, no, abrámosla aquí mismo. ¿Por qué no me la quiere abrir? Está mandando otro explorador, pero bueno. En este caso, ya ustedes en la casa van a mirar. ¿Cuál es la zona horaria de nosotros? Nosotros somos América, Bogotá. Entonces yo voy a crear una función que se va a llamar hora colombiana. La hora colombiana va a tener 0 parámetros de recepción y voy a tener una variable. Primero tengo que importar datetime y voy a importar la función específica datetime. Y debo importar PyTC, que en este caso es Python Time Zone. ¿Listo? En este caso, Bogotá, voy a entregarle el objeto, es decir, una referencia completa de una zona horaria. ¿Qué va a almacenar ella en esta zona horaria? Un montón de información. Ahora, yo tengo que llamar datetime.now, que es una base de datos, que es la función que me almacena la hora dentro de mi intérprete, es decir, dentro de este backend, que es al que yo estoy conectado, que es el backend al que yo estoy conectado. Recuerden que esto es un distro de Linux que Google me presta, y yo le voy a decir, venga, la hora colombiana con un str, mire que esto es una cadena de texto. Esto relaciona cadena de texto, format, time. O sea, formatéeme la hora, es decir, entrégueme la hora de manera bonita, de tal manera que yo pueda ver la hora, los minutos, los segundos y si es AM o PM. Es decir, muéstramelo con una clasificación horaria. Ahora, si yo lo quiero ver en 12 horas, tengo que entregarle el año, el mes, el día, el nivel horario, los minutos, los segundos, es decir, la hora, los minutos, los segundos y si es AM o PM. Vamos a correr este algoritmo y él me va a decir, venga, en la hora colombiana son las 20:24 y 56 PM. No tiene mucho sentido poner un PM dentro de una hora que es 24 horas, pero sí tiene sentido poner un PM donde una hora que es con un formato de 12 horas. Listo. Estos son como ejercicios para despegar. Y este es muy utilizado, por eso se los voy a dejar ahí. Por eso se lo hice. Porque en la mayoría de los reportes, flujos, datos, información, cuando usted esté haciendo un manejo de datos, almacenando información, capturando datos, usted va a tener que capturar la hora casi que diario. Y si captura la hora del sistema de Python, le va a capturar la hora en la que está el sistema. Es decir, en este momento esto está en un servidor por allá en Brasil y le va a capturar la hora de Brasil. Entonces usted necesita asegurarse que le capture la hora realmente de Colombia y es entregándole esta zona horaria. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Definir una función que imprima datos relacionados con el sistema operativo. Eso era lo que les quería mostrar. Vamos a importar plataforma, vamos a importar sistema operativo y vamos a imprimir los detalles del sistema. Entonces, sys.version, miren que version es una propiedad, system es un método. Cuando yo tengo estos paréntesis al lado de una definición o de una característica, es que estoy llamando una función. Es decir, no es un valor que está almacenado. Él tiene que hacer unos cálculos. Tiene que ir al sistema operativo y consultar. Tiene que ir a una base de datos y extraer. Tiene que sumar, restar, multiplicar, hacer algún tipo de procedimiento que requiera cálculos computacionales. En este caso, por ejemplo, este valor es un valor que está almacenado, es una propiedad. ¿Listo? Cuando yo no vea paréntesis, cuando yo no vea alguna de esas características, perdón, cuando yo no vea ningún paréntesis es porque estoy llamando una propiedad, un objeto que está almacenado dentro de una librería, dentro de un módulo. Cuando yo vea estos paréntesis es porque la función, el objeto o la librería necesita hacer unos cálculos o necesita ir a algún lado y extraer una información.
Esa información puede estar almacenada en otro compendio o en otro reporte, pero no es precisa de ella. Por lo tanto, en este caso, si yo le digo, por ejemplo, sys punto, ya sé por qué. Permítame un segundo. Vamos a correr. Ahora sí, como ya tengo importadas las plataformas, ya sí están en memoria. Ahora, sys punto. Entonces yo tengo todo lo que esté con una llave inglesa, quiere decir que es una propiedad. Quiere decir que es un dato que está almacenado dentro de la librería, que está siempre disponible. Y cuando yo esté llamando un cubito, es porque estoy llamando una función. Es decir, esa acción necesita ir a traer información de otro lado, necesita ir a consultar información de otro paquete, de otra librería. Tiene que ir al procesador a traer, por ejemplo, la versión del procesador. Tiene que hacer varias cosas. Por ejemplo, exit es una acción, necesita terminar o salir. Por ejemplo, todo lo que diga get es vaya y tráigame algo. Get something. Por ejemplo, intern está finalizando. Son, por ejemplo, esto, PS1, PS2, PS3. Todas estas llaves inglesas son variables. Por ejemplo, la versión y versión info son variables. Thread info, es decir, bajo qué hilo estoy computando. Si tengo procesadores basados en múltiples cores o en múltiples núcleos, yo puedo detallar, venga, ¿cuál es el que yo estoy trabajando sobre él? Yo le digo versión info, no es sino poner, cierro paréntesis, y él va a traer la información del sistema directamente desde el componente. Mire que él me va a traer mayor 3, menor 7, micro 12, final, serial 0, que es esta. ¿El sistema cuál es? Es un Linux. ¿La máquina cuál es? Es una máquina híbrida. ¿Cuál es la plataforma? La plataforma es un Linux 5.4 basado en Ubuntu. Y la versión del sistema es todo lo que está detallado como la zona horaria. Entonces, mire que para el sistema, la versión en que él se compiló y se registró fue el 5 de junio. Sábado 5 de junio a las 9:50 de la mañana se creó este distro, al cual usted está pegado, usted está homologando, usted está relacionado con ese paquete. ¿Listo? Ahora, cuando yo estoy hablando de argumentos, yo tengo que detallar, venga, ¿cómo es que una función va a recibir información? Y yo debo detallarlo de la siguiente manera. Hasta ahora solamente hemos creado funciones sin recibir ningún dato. Ellas simplemente se ejecutan y entregan un resultado. Vamos a hacer un print. Es decir, ellas entregan un non al final. Ahora, ¿qué pasa con los argumentos? Que los argumentos son posicionales. Cuando yo digo argumentos posicionales es que el orden importa. Cuando yo digo el orden importa es porque si yo creo mi función f de cantidad, artículo y precio, en ese mismo orden yo debo entregar los argumentos. Yo debo entregar los objetos, los resultados. Por ejemplo, cuando se llama la función, se especifica una lista correspondiente de argumentos. En este caso, yo tengo cantidad, artículo y precio. La cantidad, 1. El artículo, docena de huevos. Precio, 1.800. En este caso, el resultado es una docena de huevos cuesta 1.800, porque es lo que imprime la función. Mire que la función tiene una F de formato. Esa F de formato me va a decir, venga, usted va a recibir un texto formateado, es decir, un texto con formato en el cual yo puedo tener entre llaves variables. Y dentro de esas llaves yo puedo tener formateo tipo numérico. Es decir, si yo pongo 2 puntos, le estoy diciendo, bueno, a la variable precio, establezcale 2 cifras significativas de precisión. Es decir, muéstremela con 2 signos decimales. Y aquí están los 2 signos decimales. Ahora, los parámetros, cantidad de artículo y precio, se comportan como variables que se definen localmente en la función. Están disponibles única y exclusivamente dentro de la función. No van a estar disponibles por ningún otro lado. Si usted llama una variable Panchita, Panchita solo va a estar disponible dentro de la función. ¿Listo? Si usted pone acá artículo no va a estar disponible por ningún lado por fuera de la función. Usted puede llamar artículo en otra función y Python le permite a usted llamar exactamente todas las variables iguales. Pero, ¿cuál es la característica? Que no se pueden llamar igual acá, pero sí pueden llamarse igual estando en la función y por fuera de la función. Vamos a ver ejemplos ahorita más adelante. Ahora, en algunos textos de programación,
Los parámetros dados en la definición de la función se denominan parámetros formales. Y los argumentos, en la llamada de la función, se denominan parámetros reales. ¿Cómo es la función más característica o cómo es lo que más se usa dentro de la programación? Que usted, cualquier texto que coja, ¿cuál es el común denominador? Argumentos. Cuando yo digo argumentos, es los valores que va a recibir la función. Argumentos son los valores y parámetros son las variables. ¿Listo? Cuando estemos hablando de argumentos, yo recibo un valor, un estado. Dime, Carlos. No se tienen que declarar como, digamos que la cantidad es un entero o un integer o algo así. No, acuérdese que Python, todas las variables son costal de loco. Entonces, él se acomoda de acuerdo a lo que usted le entregue. Sí, ya me acordé. Hágale, gracias. Sí, en todos los lenguajes heredados de C, sí son, o incluso los lenguajes con tipado estático, por ejemplo, Java, C#, C++, todos esos lenguajes sí tienen la característica de que incluso Visual Basic, en caso Visual Basic por fuera de Excel. Visual Basic en Excel sí tiene el tipo de datos variant que sí permite tener esas características. Ahora, en este caso, Python recibe cualquier variable, cualquier estado, y él se acomoda de acuerdo a sus tres tipos más comunes, es decir, ya sea un número, un texto o un booleano. Esos son como los más, y ya saben que los números tienen entero, tienen flotante, tienen imaginario, los textos tienen ya sean de una sola longitud o múltiple longitud, igual es lo mismo, y los variables booleanos solo reciben falso o verdadero. Y ya están los elementos compuestos, que son las listas, tuplas, diccionarios y conjuntos, incluso frozen sets, que también permiten almacenar variables dentro de variables y listas dentro de variables y variables dentro de listas, y al mismo modo y en el sentido contrario, pero eso ya es de otro cuento. Ahora, en la mayoría de los documentos van a encontrarlo de esta forma. ¿Listo? Que los argumentos son los datos y los parámetros son los nombres de las variables. ¿Listo? Cuando yo hable de argumentos o parámetros y argumentos, es casi lo mismo. ¿Listo? No vamos a tener como esa ambigüedad, sino que lo estamos especificando para clarificar que en algunos textos van a encontrarlo de esta manera para que no nos confundamos. Ahora, vamos a crear la función que estaba detallada aquí arriba. Vamos a crear una docena de huevos. Vamos a definir en este caso la función f. Mire que la función f ya la habíamos creado previamente. Carlos, ¿tiene la manito levantada? ¿O la dejaste levantada? ¿Aló? Ok, voy a continuar. En este caso, la función f ya la habíamos creado, la vamos a redefinir. Cuando yo la voy a redefinir, cuando creo una función que tiene el mismo nombre, la función previa desaparece totalmente, no queda rastro de ella. Es decir, prácticamente la matamos. Cuando yo defino nuevamente f, ella va a reemplazar el espacio de memoria donde estaba esa referencia y va a crear un nuevo espacio de memoria donde la función f va a recibir cantidad, artículo y precio. ¿Listo? Estos argumentos van a ser utilizados para imprimir con formato, cantidad, artículo, cuesta, precio y un dato. Ahora, cuando yo estoy llamando a la función, le tengo que entregar esos valores, esos datos, que en este caso se llaman argumentos, a estos parámetros y ejecutar la instrucción. Entonces me va a decir, venga, una docena de huevos cuesta, mire que le pone cuesta, 1800. Listo. Esa es simplemente la precisión que van a detallar las funciones. Recuerden que las funciones son de tal manera que esos argumentos deben ser ordenados y yo debo entregar esos valores ordenados. Si yo me equivoco y si por casualidad le entrego esto, él no se va a dar cuenta. Él va a interpretar lo que yo le esté pasando. Docena de huevos, uno cuesta 1800. Él no se va a dar cuenta. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado sobre estas características. Yo puedo tener argumentos tipo keyword. Y cuando, en este caso, yo puedo tener un argumento tipo keyword, es porque yo lo voy a predefinir. Es decir, yo voy a detallar que no importa cuál es el orden que usted tenga, ese precio va a tener un valor por defecto. Es decir, va a tener un valor que va a estar fijo. Y ese valor fijo
va a especificar una expresión, un detalle que yo puedo asumir o incluso puedo reemplazar. Es decir, en este caso, precio, dentro de la creación de la función, en este caso, yo voy a detallar cuáles son las características que le voy a asignar directamente. Yo puedo hacer referencia a una palabra clave que no coincide con ninguno de los parámetros declarados para generar una excepción. Es decir, yo puedo entregar valores adicionales, valores específicos, pero voy a detallar alguna característica sobre esto. Para esto me va a entregar un error. Me dice, se obtuvo un error sobre el argumento keyword valor, es decir, valor no está definido. En este caso, los argumentos con uso de keyword eliminan la restricción, pero yo los debo definir. ¿Listo? Cuando yo los defino, puedo crear keywords. Eso es un poquito avanzado, pero no es nada que sea como imposible. ¿Qué hago yo cuando creo un valor keyword? Cuando creo un valor keyword, debo definir esa característica de tal manera que pueda permitir recibir cualquier parámetro adicional. Esos parámetros adicionales se vuelven casi que paisaje en algunas funciones. No se utilizan, casi nadie los expresa ni los detalla, pero se definen por si en algún caso se requieren dentro de las estructuras adicionales. Ahora, cuando yo ya sí deseo un argumento opcional, yo sí lo defino como nombre y valor. Y en este caso, al yo definirlo como nombre y valor, estoy especificando que esa variable por defecto puede ser un argumento opcional. Por lo tanto, al ser un argumento opcional, puedo omitirla cuando esté ejecutando la función. ¿Cómo así? Si yo defino mi función, por ejemplo, cantidad igual a 1, artículo igual a docena y precio igual a 1800, yo puedo llamar simplemente la función f y él me va a imprimir esta situación. Él va a saber que hay unos parámetros que están definidos, que son opcionales, que yo no los puedo asignar. Pero si los voy a asignar, los debo asignar en el mismo orden. Yo solamente me puedo saltar aquellos que están en el orden posicional. ¿Listo? O hacer una definición explícita de los valores. Por ejemplo, en este caso yo tengo definición de la función f, la voy a reemplazar. Y digo que la cantidad por defecto es 1, el artículo es docena y el precio es 1800. Ahora yo voy a imprimir esa lista que acabo de crear. Para yo imprimir esa lista que acabo de crear, puedo llamar la función f, puedo entregarle valores y vamos a ver cómo se comporta cuando yo le voy entregando uno a uno. Vamos a ver el orden. Yo tengo cantidad, artículo y precio. En ese orden, sin inmutar. Entonces ya tengo la función en memoria, ya me aparece el chulito verde. Ahora vamos a correr la función f, me dice una docena cuesta 1800. Listo. Si yo entrego cantidad, artículo y precio, él me va a imprimir una empanada cuesta 500. Listo. Si yo solamente entrego texto y número, él me va a asumir que una empanada como cantidad, 500 como artículo, cuesta 1800. Es decir, él va a reemplazar empanada en cantidad, 500 en artículo y va a dejar precio definido como el valor por defecto. En este caso, le voy a entregar 1 y empanada. Él me dice, una empanada cuesta 1800. Asume 1800 como el valor por defecto, porque yo posicionalmente le acabo de entregar una y empanada, que en este caso cantidad 1 conserva este mismo valor, pero empanada ya el artículo se convierte en empanada. Si yo le entrego solo 1, él va a asumir este valor como 1, el artículo sigue siendo docena y el precio 1800, como lo vemos acá. Pero si yo le digo en este caso que el artículo es igual a buñuelo, mire que el artículo es igual a buñuelo, yo estoy diciendo, venga, un buñuelo, porque la cantidad no se cambia, buñuelo sí cambió, que es el artículo, y precio es igual a 1800. Esto es muy importante, porque la mayoría de los ejercicios que vamos a ver más adelante de Machine Learning, de cualquier librería, casi que todos se utilizan de esta manera. Yo le entrego una expresión, es decir, voy a generar o a llamar una función y dependiendo del parámetro que yo utilice en este caso y los valores que yo le entregue dependiendo del parámetro, como lo tengo acá, miren que yo estoy llamando artículo igual a buñuelo, yo le estoy diciendo, venga, usted puede tener unas funciones por defecto,
Usted va a cargar unos archivos planos y unos documentos y todo eso. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le especifico un componente, ahí sí puedo detallar ciertos valores específicos para jugar con ellos. ¿Listo? Y muchos de los otros los voy a dejar como parámetros adicionales. Ahora, en resumen, los argumentos posicionales deben coincidir en orden y número con los parámetros declarados en la definición de la función. Ahora, los parámetros predeterminados permiten omitir algunos argumentos cuando se llama la función, pero su orden afecta a su omisión, como lo vemos acá. ¿Qué les recomiendo yo cuando vayan a crear una función con parámetros específicos? Créenla con unos parámetros de tal manera que puedan llamarse en algún momento. O vuélvanlos obligatorios. Si usted no le define estos valores, por ejemplo, como la teníamos acá, estos se vuelven obligatorios y secuenciales. Es decir, tienen que tener este orden y tienen que tener un valor. Así les pasemos 0 o les pasemos el valor que queramos. Ahora, la instrucción return. La instrucción return es la finalidad de las funciones en Python. Hasta el momento nosotros no hemos utilizado la función return, no la hemos detallado, no la hemos utilizado y para todas nuestras funciones retornábamos none, para todas. En este caso nosotros estábamos retornando none, en todas estábamos retornando none. En el fondo no lo veíamos, pero en el fondo estaba retornando none. Ahora, ¿qué hace la instrucción de return? Facilita las características de la función, termina la ejecución y me cierra el estado de memoria de la función. Por lo tanto, tener una instrucción return mejora el rendimiento, mejora la calidad y te categoriza o te clasifica muchísimo mejor una función. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función? Que tenga un resultado, que tenga una característica. O sea, las funciones tienen una finalidad y esa finalidad es la que vamos a detallar en estos casos. ¿Cómo voy a salir yo de una función utilizando return? En este caso, la función f va a imprimir arroz, va a imprimir yuca y va a retornar vacío. Es decir, la palabra return prácticamente es como el break de los ciclos. ¿Listo? Termina en el momento en que encuentre esa secuencia. ¿Listo? Una declaración de retorno, como les decía, provoca la salida inmediata de la función y la transferencia de la ejecución a la línea en donde se llama la función. Recuerden que cuando yo llamo una función, el algoritmo pausa y se ejecuta en memoria la función sobre la cual estamos trabajando. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo la función f, recibo un valor x. El valor x va a ser un número. Si x es menor que 0, termina. Si x es mayor que 100, termina. Imprima x. Llamemos menos 3, llamemos 105, 64, y en este caso me va a imprimir 64. Las dos primeras llamadas a f no generan ningún resultado porque se ejecuta en instrucción de retorno y la función sale prematuramente. Es decir, vamos a ver unas condiciones donde yo puedo establecer cualificando algunos valores, detallando o incluso establecer criterios de determinación mediante codificaciones de los errores, que es lo que hacen la mayoría de los lenguajes y la mayoría de las librerías. Cuando usted está realizando una estructura y se encuentra con un error, usted lo que hace es, venga, apliquemos la cláusula return, retornemos el error al usuario, venga, usted se equivocó porque falta una línea, falta un punto, falta un paréntesis, falta, yo qué sé, una empanada, un buñuelo, lo que sea. Algorítmicamente le falta algo o encontró un error o está dividiendo por 0 o está intentando multiplicar por una secuencia infinita o está tratando de, en este caso, al acceder a un espacio de memoria que no existe, acceder a una variable que no existe. ¿Listo? Pueden ser muchas secuencias que pueden generar un error y en estos casos usted puede obtener esa verificación, ese detalle y retornar el error considerado en este caso. Ahora, si no se encuentra ninguna de las condiciones del error o ninguna de las condiciones detalladas en este caso, el proceso continúa normal, si no hubiera nada. Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo la función f, tengo en este caso que x es menor que 0, vamos a retornar, si x es mayor que 100, vamos a retornar. Vamos a hacer un print de x y vamos a ver qué pasa con menos 3, 105 y 64. Solamente para 64 vamos a tener una estructura.
¿Listo? Vamos a ver esto paso a paso. A mí me gusta mucho abrir esto en Spider, mostrarles un ejemplito. Si ustedes tienen por ahí Spider ya instalado, les recomiendo que lo abramos en un momentico y hagamos un ejercicio en Spider para que veamos cómo es el flujo del algoritmo. Listo, yo voy a copiar estas instrucciones y me las voy a llevar para Spider y les voy a compartir la pestaña de Spider en este momento. Ah, venga. Yo estaba compartiendo acá esta. Yo les comparto aquí más bien para no embolatarnos. Listo. Vamos a ver qué abre aquí Spider. Spider 5.5 es disponible. ¿Cuál tengo yo acá? ¡Ja! 4.2. Dios mío, tengo que actualizar esto. Listo. Entonces vamos a crear lo siguiente. Yo tengo, vamos a ponerlo más grandecito. Ahí están viendo, ¿cierto? Vamos a crear entonces, si x es menor que 0, entonces vamos a hacer un return. Si x es mayor que 100, vamos a hacer un return. Y de lo contrario, vamos a imprimir x. Listo. Vamos a hacer pruebas. Gracias. Entonces teníamos que la primera prueba era f de menos 3. Y la segunda prueba era f de 105. La tercera prueba era f de 64. Yo voy a poner un punto de interrupción acá. Miren que yo puedo poner un punto de interrupción simplemente pasándome al lado del numerito y dándole un clic. Con esto me va a poner un circulito rojo al lado de este valor, lo que me indica a mí que yo voy a obtener control del algoritmo. ¿Listo? Cuando yo voy a tener control del algoritmo, yo voy a poder ejecutar su secuencia controladamente. ¿Cómo hago yo para controlar su secuencia? Le digo acá, debug file, control F5. Él me va a decir, ejecutar en la corriente de consola, sí, está bien, correr. Listo. Mire que acá me dice, venga, yo estoy acá en este condicional. ¿Por qué? Porque estoy corriendo la instrucción. ¿Qué variables tengo en este momento? Si yo me vengo para el explorador de variables, que está en la parte superior derecha del Spider, me va a decir, venga, usted tiene una variable, en este caso, que se llama x, que es de tipo entero, que tiene tamaño 1, con el valor menos 3, que es esta primera instrucción. Ahora, el valor menos 3 va a estar almacenado en x. ¿Cómo le hago yo para pasar secuencia por secuencia? Le digo correr la línea actual o control F10. Él me va a decir, venga, cuando x sea menor que 0, en este caso, ¿cuánto vale 0? Es que ¿cuánto vale 0? ¿Cuánto vale x menos 3? Que acá está. Miren lo que vale menos 3. Vale menos 3, va a retornar y pasa a la siguiente instrucción. No se ve que pase a la línea 15 porque es instantáneo. ¿Listo? Ahora, en la línea 15, el byte pregunta, ¿cuál es el valor? Tiene que retornar. Por lo tanto, pasa a la siguiente instrucción. Ahora sí, ¿cuánto vale f? Va a recibir x, que va a ser 105. Para 105, ¿cuánto es? No es menor que 0, pero sí es mayor que 0. Paso a la siguiente, me dice return. Ahora sí, la ejecución return se ha realizado y paso a la siguiente línea 64. Mire que la variable se pierde cuando salgo de la función. ¿Sí lo notan? Ya no existe x. ¿Por qué? Porque la variable x solamente vive cuando la función está viva. Solamente vive cuando la función está viva. Aquí ya no me muestra ninguna función x. Y en este caso se va a crear la función en el momento en que yo le dé ejecutar. Ahora sí me va a aparecer x, que vale, en este caso vale 64,
¿Cuánto es menor que 0? No. ¿Es mayor que 0? No. Entonces va a la línea 13 y me imprime el valor. Mírelo, acá está. Acá lo acaba de imprimir. Paso a la siguiente instrucción y termina el algoritmo. Listo. ¿Alguna duda hasta el momento? Mire que la regla del fuera de juego aplica perfectamente. Listo. Todo lo que está en azul hace parte de la función y estos return solamente se ejecutan cuando la condición sea ejecutada. Listo. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O vamos súper bien? Pongan en el chat alguna duda o algún comentario. Si no tiene comentarios, escriba 0 para saber que están ahí. Eso, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir entonces. En este caso, ya voy a empezar yo a retornar datos. Listo, vamos a retornar algo. Ahora, cuando yo quiera retornar algo, todo lo que esté después de la cláusula return va a ser entregado como resultado de la función. ¿Listo? Ahora, ella va a terminar, pero antes de terminar, ella va a entregar un valor al resultado. Es decir, cuando vuelva a la instrucción o la posición algorítmica en la cual la función fue llamada, yo puedo tener una variable, un estado, un valor o simplemente una instrucción. Y ese valor va a ser el resultado de esa función. Por ejemplo, yo tengo la función f, que me va a retornar un tamal. ¿Listo? Si yo llamo s igual a f, s va a contener el resultado de la función. Si yo imprimo s, ya no voy a imprimir none. Ya lo que voy a imprimir es el valor de la función. ¿Listo? Bueno, ahí está explicadito. También yo puedo tener representado por funciones. Yo puedo retornar listas, yo puedo retornar diccionarios, yo puedo retornar lo que quiera. Usted puede retornar una función, puede retornar incluso listas, puede retornar diccionarios, puede retornar variables, puede retornar tuplas, puede retornar secuencias. Vamos a ver que cuando no especificamos qué vamos a retornar, él va a tomar una decisión por nosotros. Y esto es muy importante que lo sepamos. Por ejemplo, en la función que tenemos acá detallada, yo tengo f. Mire que no tiene ningún argumento. No voy a recibir nada. Pero sí voy a retornar un diccionario. Y el diccionario va a ser a igual a 1, b igual a 2, c igual a 3. Cuando yo retorno el diccionario y llamo la función, él me va a decir, venga, joven, es que usted creó un diccionario. Un diccionario de A1, B2 y C3. Para la función f, en este caso c, él me va a imprimir la estructura detallada. Porque es que la función se convierte en lo que ella retorna. Y es que las funciones son camaleones, son costales de loco, son lo que son súper, súper mal amigas. Porque las funciones son súper malos amigos también. Porque ellas se convierten apenas pueden. Es decir, si yo tengo una función que retorna un diccionario, yo puedo llamar esa llave del diccionario. Si una función retorna una lista, yo puedo llamar la posición de la lista. Si una función es una variable de texto, yo puedo llamar la posición del texto que yo quiera. Si esa función me retorna un número, yo puedo convertir ese número a entero o a flotante si así lo quiere. Es decir, una función se convierte en lo que usted la retorna. Y si usted la retorna en una parte, en una lista, y en otra parte le retorna un diccionario, y en otra parte retorna, yo qué sé, un dibujo o una imagen, porque podemos retornar imágenes, la función se convierte en lo que usted le quiera convertir. Para este caso, por ejemplo, yo voy a retornar un texto. Mire que yo puedo hacer slicing sobre la función. Es decir, venga, la función que va a ser un texto, tráigame de la posición 4 a la posición 7. Recuerden que el último, siempre en los slicing, no se toca. Va desde el inicial hasta el final. O sea que esta es la posición, realmente la posición 5, porque arranca en 0, entonces me va a traer 5, 6 y 7. Listo. Por ejemplo, acá yo tengo una lista. Voy a retornar arroz, papa, yuca y plátano. Si yo le digo printf, él me va a imprimir una lista. Pero si yo le digo imprímame solo f en la posición 2, él me va a imprimir yuca. Arroz en la posición 0,
Papa es la posición 1, yuca es la posición 2. Si yo le digo, venga, imprímame la función f desde el principio hasta el final, o sea, en orden invertido. Recuerden que cada 2 puntos es un índice. Por lo tanto, cuando yo estoy detallando índices, voy a tener inicio, 2 puntos, final, 2 puntos, secuencia. La secuencia es de -1. Cuando yo le digo -1 es orden invertido, es decir, desde el último hasta el primero. Por lo tanto, si yo le digo vacío, 2 puntos vacío, 2 puntos -1, es decir, desde el primero hasta el último de forma invertida. Entonces me va a hacer un slicing, pero invertido sobre el resultado de la función que se convierte en una lista. Ahora, si se especifican varias expresiones separadas por comas en una declaración return, se empaquetan y se devuelven como una tuple. Esto es lo que yo les decía que él toma la decisión por nosotros. Y esto es lo que pasa con muchos de los ejercicios de Machine Learning. Cuando yo estoy llamando, por ejemplo, una regresión, él me va a retornar el valor regresado, es decir, el valor de la regresión, su R cuadrado y su mantisa. Y en ese caso yo voy a recibir 3 valores que van a estar separados por un dato. Si yo no utilizo el valor, él me va a retornar solamente el valor regresado o el valor de la regresión. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, en este caso, defíneme la función f y retórneme arroz, papa, yuca, plátano, mire que están separados por comas, no están empaquetados. Él me va a retornar una tupla. Y yo puedo hacer que imprímame el tipo de la función f y él me va a decir, venga, es que esa función es una tupla. Cuando yo imprimo una tupla, yo la puedo empaquetar o desempaquetar. Cuando yo creo una tupla empaqueto, cuando yo asigno las variables de una tupla a variables secuenciales, la estoy desempaquetando. Ahora, por ejemplo, yo voy a decir que A, B, C, D, F es igual a F y él me va a recibir esos valores como A igual a arroz, B igual a papa, C igual a yuca, D igual a plata. También puedo asignar esos valores a F. Es decir, F se va a desempaquetar en estos valores. F se desempaqueta en estos valores. ¿Listo? Ahora yo puedo imprimir cada uno de ellos como una variable específica y detallar cada uno de los valores que están en este caso. Esta f no es la f de la función. Esta f es la f de formato de una línea de texto, para que tengamos eso en cuenta. Yo no estoy llamando la función f, estoy llamando, venga, f es un formato, así como cuando yo escribo aquí la r, que es un texto crudo. ¿Listo? Son formas de interpretar Python los textos. ¿Listo? Cuando no se proporciona ningún valor en la función de Python, él va a retornar un no, como lo que les decía ahora. Y al final de la instrucción también va a retornar ese valor. Por ahora, non es falso evaluado en un contexto booleano. Mucho cuidado. Recuerden que cuando yo esté programando en entornos de programación optimizada, es decir, cuando yo estoy trabajando sobre programación en optimización, ¿qué es lo que hace que una función, un dato, una ejecución sea una programación relacionada o que esté descrita mediante procesos de optimización? Primero, que el algoritmo es eficiente. Segundo, que es el menor almacenamiento de memoria posible. Y en este caso, que solamente maneja contextos booleanos. Cuando yo estoy funcionando, cuando estoy detallando funciones basadas en optimización, yo opero sobre valores falso y verdadero. La función ejecuta la instrucción, retorna verdadero. La función no ejecuta la función, retorna falso. En este caso, para muchos de los casos, hay que tener mucho cuidado. Porque cuando usted no especifica una ruta, un camino de la función, va a retornar no. Y si usted está dependiendo del resultado de esa función, puede tener algunos problemas en ese contexto. Listo. Acá están los ejemplos que acabamos de describir. Por ejemplo, el del tamal, el del diccionario. Mire que me imprime solo el valor 3 porque estoy llamando a la posición C. Tengo el de las empanadas que me hacen slicing, me dice nada. Tengo el de la lista, viene que me especifica la lista, si llamo el valor específico, ahí está. En este caso, lo de las tuplas, me dice, venga, es que eso es una tupla, joven. Vea que me imprime el non, en este caso. Vea que me imprime el non cuando estamos en el pass. Listo. Jóvenes, ¿alguna duda hasta el momento para que hagamos ejercicios?
Eso, Joan Sebastián. Escriban 0 si no tienen dudas. Eso, muy bien. Listo. Mientras ustedes escriben ceros, yo voy a ir por un vasito de agua que estoy seco, que se me olvidó traer el tarrito con agua y me demoro 30 segundos. Listo, ya vengo. Voy por un tarrito con agua. Conversen entre ustedes mientras tanto. Ahora sí, ¿qué hablaron entre ustedes jóvenes? Cuéntenme. ¿O no hablaron nada? Bueno, es muy importante esto de las funciones porque muchas de las funciones, hay algo que se llama en ciencia de datos que se llaman funciones de activación. Las funciones de activación van a retornar falso o verdadero. Entonces hay que tener en cuenta cuándo una función de activación me retorna falso, cuánto me retorna verdadero. Y eso se convierte en multiplicaciones de 0 y 1. Si llevo una secuencia multiplicado todo por 1 y la última función me retorna un falso, me va a multiplicar por 0 y me va a cerrar esa neurona, me va a cerrar todo ese camino. Por lo tanto, voy a empezar a tener clasificaciones diferentes. ¿Listo? Yo tengo que tener mucho cuidado cuando vaya a interpretar funciones. Hay que leer muy bien las librerías, las ayudas, para identificar, venga, qué funciones retornan secuencias, qué funciones retornan listas, qué funciones retornan tuplas, qué funciones retornan, yo qué sé, valores numéricos. En este caso, muchas de las funciones de ciencia de datos van a retornar tuplas y yo las puedo desempaquetar. Es decir, variable, coma, variable, igual a una función con parámetros que voy a entregar. ¿Listo? Para que tengamos eso en cuenta en eso. Ahora vamos a hacer ejercicios. ¿Listo? Vamos a hacer ejercicios, vamos a despegar esa maquinaria algorítmica que tenemos en nuestros cerebros. Ya saben, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, o hagámoslo así, cambiemos esto, cambiamos aquello, me dicen y vamos sobre la marcha. ¿Listo? No duden en levantar la voz, en alzar la manito. La duda que usted tenga, otro compañero la puede tener. Y esto es súper importante para poder comprender cuando estemos viendo funciones, cuando estemos viendo resultados. Porque yo les voy a decir, venga, desempaqueten esa función, desempaqueten esta estructura o almacenen esto en dos variables para que podamos tener ese tipo de interacción. ¿Listo? Va a cerrar la cámara y vamos a seguir programando. Ahora, el primer ejercicio, realizar una función que permita ingresar la calificación de un estudiante. Si la nota es mayor o igual a 3, imprimir aprobado. ¿Quién la quiere hacer? Conmigo, sin pena ni dolor. Primero hay que definir la función def. ¿Cómo le vamos a poner? ¿Qué nombre se va a llamar la función? Sin miedo. Dale pues. Calificación. Calificación. Listo. ¿Qué argumentos va a recibir calificación? Que sea mayor. La Una nota. calificación, Una nota. Una nota. ¿Y la nota va a ser fija o yo la debo asumir que el estudiante saca 0? Que yo le digo, si no me pasa la nota, saca 0, ¿cierto? O la dejamos obligatoria, que no asuma nada. ¿Qué dicen? pues que si no hay nota saca 0, ¿no? Listo, en modo agresivo. Ok,
Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ya tengo la nota. Recuerden que la nota, en el momento en que yo estoy haciendo la función, es como si la variable ya exista. Ahora, yo tengo que preguntar si nota es mayor que 3 o igual, porque con 3 gana. Si nota es mayor que 3, ¿qué pasa? Ganó la materia. Coronó No. la materia. ¿Qué pasa si no? Pongamos else. Perdió la materia. Listo. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a llamar la calificación. Vamos a decirle listo. Entonces venga, print, calificación. Le voy a entregar el argumento. ¿Cuál argumento necesita? Vamos a pasarle 5 y vamos a ejecutar. ¡Ah! Coronó la materia. Vamos a hacerlo con 3. Coronó la materia. Vamos a hacerlo con 1. Ahora, si yo pongo 10, ¿qué pasaría? Coronó la materia. Sí. ¿Pero eso está bueno o malo? Está malo, ¿no? Está Bueno, malo. estamos controlando que si es menor que 0 o si es mayor que 5, ¿no? Exacto. Entonces vamos a hacer la siguiente función. Me dice, realizar una función que permita detallar si una nota se encuentra bien categorizada, es decir, que la nota sea superior o igual a 0 y menor o igual a 5, retornar verdadero, si no es correcto, retornar falso. Listo. Entonces mire que vamos a empezar a usar criterios de optimización. Vamos a hacer una función de optimización en este caso. Ahora, se va a llamar def, ¿cómo le ponemos? Tipo nota, nota good, nota ok. ¿Cómo le ponemos? Así está bien. Y que reciba nota, ¿cierto? Aquí sí la vamos a poner obligatoria y yo voy a retornar verdadero y voy a retornar falso dependiendo de la nota. ¿Cómo hago yo para saber que la nota está correcta? Tengo que hacer una eliminación una clasificación por definición, ¿cierto? Y luego tengo que retornar verdadero. Ahora, ¿cómo sé yo que la nota está buena? Porque la nota va de 0, 0 incluido, hasta 5 incluido. No me puedo pasar de ahí. Todo lo que sea diferente, error. Si es diferente, error. En este caso, retorna falso. Listo. Vamos a programar. Si nota es mayor que 0, and, es con minúscula, and nota es menor que 5, ¿qué pasa? Hay un error. ¿Cuál es el error? No los estamos incluyendo. Exacto. Vamos a incluir 0 y vamos a incluir 5. Ahora sí. En este caso, return true. De lo contrario, de lo contrario, return false. Ok. ¡Ah! Me sacó un error. ¿Qué error es ese? Sintaxis inválida. Ah, ya. Fue porque le faltaron paréntesis. No, es menor o igual. Ahora sí, me faltan los 2 puntos. Y ahí está. Ya. Pero yo lo puedo poner en paréntesis, claro, se ve mucho más bonito. Y se ve súper organizado. Ahora sí se ve súper bonito y organizado. Listo. Falta llamar la función, ¿no? Vamos a llamar la función. Entonces me dice, ejercicio 3, realiza un algoritmo que permite utilizar las dos funciones previas para clasificar una nota y su validez. Listo, vamos a crear las dos funciones adicionales. Entonces vamos a hacerlo de manera pues engallada, pero del todo. Vamos a insertar un formulario. Vamos a hacer un input que sea de tipo numérico y que se va a llamar nota. Mire que la estoy llamando de todas las formas. La estoy llamando nota, aquí la estoy llamando nota y aquí la estoy llamando nota. Listo. Mire que él va a identificar cuál es la nota que cae en la nota. Valga la redundancia. Listo. Entonces yo tengo nota. Ahora, luego de que yo tengo la nota, tengo que llamar la función de clasificación de la nota y después de si ganó o perdió. Listo. Entonces vamos a llamar, en este caso,
una función que se llama, ¿cómo le ponemos a esta? Mera nota. Y vamos a recibir, en este caso, una nota, que es este valor. ¿Listo? Como yo recibo la nota, tengo que entregarle a la función nota OK si está correcta. Si la función me recibe o me retorna verdadero, yo puedo clasificar la nota. ¿Cómo hago yo para clasificar la nota? Recuerden que las funciones condicionales son autoevaluables. Al ser autoevaluables, pueden ser utilizadas dentro de una condición. Por lo tanto, si yo le digo condicional nota OK, ¿qué retorna nota OK? Falso o verdadero. Yo puedo poner nota OK acá y dentro, si la nota es verdadera, llamar calificación nota y de lo contrario, en este caso, print nota presenta error. Favor revisar. ¿Listo? ¿Sí la ven? ¿O todavía no? ¿O la repetimos? Vamos a llamar mera nota. ¿Qué le digo? Mera nota. Vamos a entregarle 8. Nota presenta error. Favor revisar. Ah, listo. Vamos a entregarle -1. Me dice nota presenta error. Favor revisar. Ah, vamos a entregarle 1. ¡Ah! No responde nada. ¿Por qué no responde nada? Acá falta algo. ¿Qué falta algo? No está definido como los valores. Mire ¿Qué que va a la retornar? calificación nota retorna un texto. Yo no estoy almacenando ese texto en ningún lado. Si yo le digo X es igual a calificación nota, yo debo, en este caso, retornar X. Si yo retorno X, perdió la materia. Profe, ¿puede explicar otra vez ese pedacito, por favor? Claro que sí. Vamos a ver. Entonces, yo tengo que mi calificación de la nota simplemente me va a decir si gana o pierde, con un 3 de diferencia. Estamos. Esta ya la comprendemos súper brutal, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Vamos a ver esta. Esta me recibe una nota. Y esta lo que va a hacer es, venga, si la nota es superior a 0, estamos dentro de las notas que me sirven. Y si estamos por debajo de 5, ahí sí que me sirve más todavía. Entonces, yo retorno verdadero. ¿Qué quiere decir? Cuando yo retorno verdadero es porque apruebo y acepto que esa nota corresponde a un valor de una calificación de un estudiante. De lo contrario, retorno falso. Le digo, venga, usted no puede asignar ese valor a un estudiante porque usted le está poniendo un valor raro, loco. Listo. Si la nota está buena, retorna verdadero. Si la nota está falsa, retorna falso. Ahora, en este caso, yo tengo aquí nota. Ven, yo, ¿para qué puse esto acá? Si lo voy a usar aquí abajo, borremos esto. Eso me está generando ahí discordia. Ahora, la función mera nota, ¿qué hace? La función mera nota va a recibir un valor de una nota de un estudiante. 0, 1, el que yo quiera. ¿Listo? Ese valor que yo quiera me va a clasificar de la siguiente manera. Me dice, venga, si nota OK y le entrego el valor que acabo de recibir, él va y busca esta función. Y como las funciones son todas falsas, todas fariseas, porque mire que ella, si la nota está buena, está bien. Si la nota está mala, retorna falso. Entonces ella se comporta de acuerdo a su resultado. En este caso, me retorna verdadero si la función está buena. Y si yo tengo verdadero en una instrucción condicional, ese verdadero es el mismo valor de la instrucción. ¿Qué quiere decir? Que si este valor retorna verdadero, quiere decir que voy a estar en la parte verdadera del condicional, en lo que está azul. Si este valor retorna falso, voy a estar en el valor falso del condicional, que es lo que está en azul, que es esto. O sea que cuando es él siempre va a ser falso. Exacto. Cuando está else, quiere decir que nota OK me retornó falso.
Ah, o sea, no hay que decirle arriba que nota igual a true, sino que ya interpreta que siempre va a ser verdadera esa sección, digamos. Venga, venga, vamos a hacerla en Spider para que veamos la secuencia completa. ¿Listo? Listo. Venga, yo la pongo acá en el chat y me las voy llevando para que la hagamos en el Spider. Profe, o sea que mera nota sería como la nota final, teniendo en cuenta pues lo que se había hecho antes. Mera nota es la que va a entregar la función, va a utilizar dos funciones. Va a utilizar la función en donde me dice si gana o pierde, que fue la primera que hicimos. Y va a utilizar la función si la nota está buena o no. Es decir, si está entre 0 y 5 y si está en esta, y si está entre, es menor que 3 o mayor que 3. Listo, gracias. Venga, hagámosla aquí en Spider, que en Spider es mucho más fácil de visualizar. Listo. Entonces tenemos definición, calificación, y ¿qué es esta? Vamos a ponerle un espacito para identificarlas fácilmente. Entonces tenemos definición de nota, ok, y tenemos esta instrucción, ¿cierto? Y tenemos definición mera nota con esto. Entonces voy a poner un punto de interrupción aquí en mera nota y vamos a poner un punto de interrupción en cada inicio de las funciones. Bueno, esto no porque es un comentario, ahí me equivoqué. No. Ahora sí. Listo. Recuerden que el punto de interrupción es donde yo tomo control del algoritmo. Vamos a darle clear a esto, para que me limpie esto. Tengo el explorador de variables, está al pelo. Entonces vamos a detallar aquí mera nota con 1. ¿Listo? Cuando yo detallo mera nota de 1, vamos a hacerlo en este caso con 10, para que nos lleve a un error acá. Vamos a correrlo. Entonces le doy acá. Está mal. Está mal. Tiene toda la razón. ¿Está mal o está diciendo que quiere un tamal o que está mal la... Pues si tiene tamales por ahí, mande. Qué rico un tamal. Bueno, hablando de tamal, la nota va a estar mal. Listo. Entonces él me dice, venga, usted va a estar en esta. Mire que aquí se ve como una flechita en el fondo. ¿Sí lo alcanzan a ver o no se alcanza a ver? Ahí hay como un relieve azulito. Ese relieve azulito es la flechita que me va a indicar la posición en donde está el control de la ejecución del algoritmo. Yo me paro acá, donde dice correr la línea actual, y le voy a dar siguiente. Entonces él va a buscar la función nota OK, y la va a llamar. Dice, venga, es que la función nota OK está aquí arriba. Mire que él se posiciona sobre la línea 8, y él está seleccionando la línea 8. Vamos a darle siguiente. La nota es mayor que 0 y menor que 5, falso. Entonces me retorna falso. Mire que no se encuentra, en este caso, por ningún lado, el valor falso, solamente entero, aquí en las variables. Vamos a darle return y él me dice, nota presenta error, favor revisar. Me dice, lo que aquí se imprime. Vamos a darle siguiente y ahí termina la instrucción. Listo. Mire que no necesita detallar ese valor porque él se viene de una para acá. Vamos a insertar un valor que sí esté dentro de la clasificación, que me permita ir a mera nota, a nota y después a calificación. Ahora, vamos a darle ejecutar desde aquí, debug file, control F5, en Spider, ¿listo? En la mayoría de los otros es solamente F5 y después se van con F8 o F10, dependiendo del Visual Studio, es F10. Vamos a darle siguiente. Mire que estoy acá. Él va y pregunta si nota OK. Entonces viene para acá, va a pasar a la línea 8. Mire que la línea va a saltar a la línea 8. Ahí está. La nota es mayor que 0 y menor que 5. 1 es mayor que 0 y menor que 5. Sí, quizás tiene toda la razón. Entonces retorna verdadero. Como retorna verdadero, voy a entrar dentro de la condición de este validador, de este condicional de nota OK. Mire que ya estoy en la línea 15. Mire que aquí sí se ve la flechita más clara. Le doy siguiente y él me va a decir, venga, es que él va y busca la calificación porque X va a ser igual a calificación. Ahora, como él va y busca la calificación, él viene aquí a la línea 2,
Él viene aquí a la línea 2 y le va a decir, listo. ¿Qué pasa? Que no es mayor que 3, por lo tanto perdió la materia. Retorna, perdió la materia, retorna X, que es perdió la materia, que X está almacenada. Mire que X tiene perdió la materia. ¿Sí la ven? Ahí está, ahí la estoy seleccionando en azul. X es perdió la materia. Me dice, es un string de 17 posiciones que tiene perdió la materia. Vamos a darle siguiente. Me dice return, es decir, va a ser la cláusula return, y por lo tanto, la instrucción termina. No imprimió, perdió la materia. ¡Ah! ¿Por qué no imprimió, perdió la materia? Ah, es que no ha terminado. ¡Ah! No la imprimió. Vamos a ver por qué no la imprimió. Ahí no la está imprimiendo. Return X. Vamos a ver si es que tiene algún, como estoy retornando dos instrucciones diferentes. Retorne en ambos casos texto. Ahí, ¿por qué? Ahí sí me tiene como... Venga, ¿ustedes les corre? Sí, a mí me corre perfectamente. Tan charro esto. Y si Aquí de me pronto tiene corre. que ser con print, o no, eso no cambia No, no, nada. no, no tiene nada que ver. Él me retorna X. X es la función. Tan charro. Vamos a ver aquí que este Spider es una versión viejita, entonces puede presentar problemas. No debería, pero lo estoy mostrando. Y acá sí me funciona a la perfección. Incluso si cambio la instrucción por un return directo. Y ya sigue, perdió la materia. Bueno, voy a actualizar. Nota mental, actualizar Spider. Profe, uno puede escribir todo ese código de los 3 puntos, solo puede en uno y que funcione o tiene que hacerse así por partes. Ah, bueno, lo que pasa es que esto es para, como para enseñar bien cómo funciona una función y todo eso, pero claro que se puede hacer en una sola. Lo hacemos en una solita. Ok, Como quiera. Pues sería como el resumen del ejercicio. venga, pues hagámoslo en una solita. Igual Entonces, no está mal pues así por partes para que mientras uno pues aprende y todo eso quede claro. claro, lo que pasa es que sí tenemos que tener cierto orden. Entonces hay que tener, cuando yo lo voy a hacer en una sola función, tengo que tener mucho cuidado con el orden. Listo, el orden sí importa en este caso. Entonces voy a definir una función que se llame todo notas final. Entonces voy a recibir una nota y en este caso primero lo que debo hacer es si la nota sirve. Si nota es mayor o igual que 0 and nota es menor o igual que 5, entonces ahí sí debo validar si ganó o perdió. Si nota es mayor que 3, entonces mayor o igual. Mayor o igual que 3, entonces ahí sí voy a return. Aquí vamos a poner ganó, así sencillito. De lo contrario, return perdió. Ahora, este ya termina. Lo que debo validar es este else. Y aquí debe return. Entonces vamos a return error en nota. Favor revisar. Usted ingresó este valor.
Usted ingresó y lo voy a concatenar más str y le voy a pasar nota para que él me diga, venga, es que ingresó esa cosa mala. Listo, ya. Entonces ahora le voy a decir todo notas final y vamos a pasarle un 10. Me dice name todo notas final, no está definido. Ah, claro, que lo llamé con T mayúscula. Me faltó ponerle T mayúscula. Recuerden que Python es susceptible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, error de nota, favor revisar, usted ingresó 10. ¿Listo? Ahora, si yo le digo menos 10, también debe tener un error, ingresó menos 10. Listo. Vamos a darle 0. Perdió. Vamos a darle 5. Ganó. Vamos a darle 2,5. Perdió. Listo. ¿Cómo la ves? Te la voy a poner aquí en el chat por si la quieres guardar y actualizarla en tu documento. Recuerda que este documento está aquí en el Classroom. Para los que... Gracias, profe. Se llama Tag Introducción a Ciencia de Datos. Aquí está en trabajo de clase. Estamos en la sesión 3. ¿Listo? Bueno. Ejercicio 4. Crear una función que reciba 2 argumentos, el nombre y la edad de una persona, e imprima los valores. Esta sí es súper sencilla. Recuerden que todos los ejercicios están solucionados acá. Todos están ya realizados. No es sino que le des doble clic. Todo está solucionado. ¿Listo? Profe, pero a mí en Spider me funcionó con print. Tan charro. Y aquí en este... Es que yo estoy aquí en este... Estoy estrenando Windows 10 y me está sacando unos errores lo más de raros. No actualicen a Windows 10 todavía, por favor. Porque ya a mí con el retorno ¿Y en eso, José? Spider no me funcionaba. Pues le puse print, funciona normal. Digo print X y ya funciona. Bueno, pueden ser 2 cosas. Yo no tengo, en este Windows 10 no tengo Python instalado. Tengo es el Python que viene con Anaconda, que es el del Python Manager. Y me dice que tengo, yo vengo acá, Python intérprete. Sí, tengo el intérprete de Spider. Entonces puede ser una versión, venga, yo miro aquí en la consola, Python, doble menos, versión. Allá. Ay. Tengo 388. No, no, no tengo problemas. No sé, hay veces ese Python 4.4.2 no me gusta la versión 5, sí es muy bonita y muy actualizada. No sé, habría que mirar cómo está el stack. Pues eso ya es más en el fondo, a ver qué pasa si es que no está llamando la función, sino la... Cuando yo digo ver el stack, es la secuencia de pasos de memoria de la ejecución de Python. Pero eso Sí, ya sino es... que si usted en su Spider cambia el return por el print, le funciona todo. No, pero nunca usé Sprint en una función. Eso es prácticamente sacrilegio. En este caso sí no es recomendable. Es mejor utilizar return, porque con el print retornas none y en algunos casos te va a sacar error de todas maneras. Entonces, pues con print funciona porque el print va directamente a la librería de Python y lo saca por consola como sea. Pero en este caso con el print no te lo recomiendo. Lo intentaste con el otro y te funcionó. No, con return me pasa lo mismo que usted. Y yo lo tengo actualizado. ¿Cuál versión tenés? La 5.05. Ujú. Tan charro. En esto, mañana voy a revisar el stack de esa Pero ejecución directamente. lo voy a correr en, ¿cómo se llama esto otro? En Visual Studio. En Júpiter, a ver qué pasa. Ah, bueno, dale a ver y me contás. Tengo ganas de abrir Visual Studio. A ver si en Visual Studio 2019 también pasa lo mismo. Yo hago un script de Python aquí en un momentico. Bueno, tenemos en este caso definición, nombre, edad. Recibimos 2 parámetros, nombre y edad. Y donde voy a imprimir nombre y edad. Entonces mire que es una simple impresión. En este Profe, caso, efectivamente Júpiter sí funciona. sí. Yo voy a mirar aquí. Venga.
Acaba de correr en Júpiter y sí funciona. Eso es cosa del Spider entonces. Sí, es el Spider. Y a mí que me cae también el Spider, qué pecado. A ver, todas las plataformas, no. Voy a trabajar en un escritorio, en una consola. Bueno, vamos a ver. Entonces, en este caso, con el return, bueno, con el print sale, pero de una. Mire que el coma se convierte por un espacio. ¿Listo? Y tengo la instrucción directa sobre él. La versión 16.11.4 de Visual Studio está disponible. Ave María, pues. Ven, yo copio esta instrucción y la evalúo aquí en Visual Studio, que sí me quedó como la duda. No, pero pues eso es problema del Spider, sí. Bueno, como le digo, lo acaba de correr en Júpiter y funciona como usted dice con el retorno y sí devuelve el valor. En Visual Studio también me retorna el valor. Sí, eso es el Spider, eso es bobada. Yo miro el stack, a ver cómo me corre el stack acá. Python.exe terminó con código 0, 0x0. El punto de ejecución es el hilo principal. Bueno, no, yo hago eso después. Venga que me embolaté. Ejercicio 5. Crear una función llamada cálculo que acepte dos variables y retorne la suma y la respuesta absoluta de dichos valores. Detallar si los valores no son numéricos. Esta es muy bacana. La forma en que se soluciona es muy chévere porque les voy a enseñar a utilizar la función isInstance. La función isInstance es una de las funciones más utilizadas en Python. ¿Por qué es de las más utilizadas? Porque me va a permitir a mí hacer dos cosas. La primera, voy a poder clasificar un valor o una variable sin necesidad de utilizar try y catch. Voy a poder utilizar una estructura de validación de variables sin necesidad de llamar toda una secuencia de errores o porque ustedes saben, una de las cosas que más gasta memoria son los errores. Ustedes que están ya son estudiantes de posgrado, ya están en quinto y sexto semestre de la tecnología, ya ustedes saben que cuando yo llamo un error de acuerdo a una librería, él crea una instancia de un error, y una instancia de un error viene con un montón de cosas y un montón de datos. Cuando usted llama un try y un catch, el catch le va a traer a usted todo el paquete de errores que van a estar almacenados o incluso van a estar relacionados con ese paquete o con esa instancia. ¿Cuál es una de las formas más fáciles de validar números o validar características usando la función isInstance? La función isInstance es una de las funciones, venga que yo tengo acá las built-in functions, aquí están. Una de las funciones integradas es isInstance, que está por acá, para acá, isInstance. Me dice, me retorna verdadero si el objeto del argumento es una instancia de la clase info. Es decir, en este caso, clase info es de la instancia sobre la cual yo quiero determinar. En este caso, es directa o indirecta o incluso visual de una subclase de aquella o de la que yo estoy tratando de relacionar. Si el objeto no está relacionado con el objeto asignado o seleccionado o detallado, la función siempre va a retornar falso. ¿Y qué es más eficiente que una cadena, un flujo de datos almacenado gigante o simplemente un falso que se come un bit? ¿Qué creen ustedes que es más eficiente? ¿Un bit o un flujo de información gigante que se come kilobytes de información? Un false, un bit. En este caso, si class info es una tupla de objetos o incluso recursivamente varias tuplas o una unión de tipos, de múltiples tipos, retorna verdadero si el objeto es una instancia de alguno de ellos. ¿Listo? Entonces mire que esto es muy chévere porque yo puedo hacer lo siguiente. Entonces yo digo, venga, defíname la función cálculo con número 1 y número 2. Defíname si es instancia, mire que yo le estoy diciendo, venga, llámeme la función es instancia, entréguele el número 1 que está en memoria.
Eso puede ser una lista, una empanada, una yuca, un texto, lo que usted quiera. Usted le puede meter a eso hasta una imagen. Si es una instancia de entero y de flotante, mire que le estoy pasando una tupla, porque él me deja. Mira que él me dice aquí, venga, usted puede utilizar tuplas si le da la regalada gana. ¡Ay, una tupla! ¡Qué bien, joven! ¡Qué bien! Muchísimas gracias. Entonces yo le voy a decir, venga, número es una instancia de entero de flotante. Si esto me retorna verdadero y esto me retorna verdadero, ¿qué pasa cuando yo estoy aplicando una conjunción entre verdadero y verdadero? Que el resultado de verdadero y verdadero solamente es verdadero cuando ambas proposiciones sean verdaderas. Por lo tanto, si número 1 y número 2 son instancias de entero o de flotante, es decir, son números, yo puedo sumar y restar los valores y retornar una tupla. De lo contrario, le voy a decir, venga, error, al menos una de las variables no es numérica. Y voy a proceder a imprimir 1 y 2,5. Vamos a ver el ejemplo. Me dice, la suma es 3,5 y la diferencia absoluta es 1,5. Vamos a ver, por ejemplo, con falso. Recuerden que falso se interpreta como 0. ¡Ah! 1 y 1, qué bien. Falso se interpreta como 0, listo. Y true se interpreta como 1. 2 y 0. Ahora, si yo voy a, en este caso, a sumar, por ejemplo, con A, me va a sacar error. Me dice error, al menos una de las variables no es numérica. Si yo utilizo un try and catch, estoy almacenando demasiada memoria y recursos de la máquina que puedo utilizar para otros argumentos o para otras características. Listo. Jóvenes, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Detalles? ¿Todo bien? Escriba 0 si está contento. Muy bien, Luis, estás contento, me alegro. Bueno, jóvenes, vamos a hacer el ejercicio 6. En el ejercicio 6, crear una función que reciba una lista o tupla y sume todos sus valores. Validar que reciba específicamente estos valores. Mira el nivel de dificultad, 3 estrellitas. Vamos a ver la solución. En este caso, sumar listla, una lista y una tupla. ¿Listo? Vamos a ver, si es instancia lista tupla, miren que estoy recibiendo. Si es instancia de lista o de tupla, entonces voy a tener una suma, en este caso va a ser una variable, un acumulador. Mi acumulador, voy a recorrer la listupla y voy a sumar sus valores. ¿Qué pasa? Que si esos valores no son numéricos, ¿qué suele pasar? Me va a sacar un error. Pero vamos a estar en mundo feliz. Vamos a sumar solo valores numéricos. Vamos a retornar suma. De lo contrario, error, no se ha proporcionado una lista o una tupla. Me dice 45 y 450 para lista, para tupla, pasando lista y pasando tupla. Jóvenes, si yo quisiera, por ejemplo, validar que cada uno de los valores de la lista fueran numéricos y sumar solo los valores numéricos, ¿qué pasaría? Porque si yo tuviera esto por acá, ¿qué creen que pasaría? Error. Mire, yo no puedo operar enteros y cadenas de texto dentro de una estructura analítica, matemática, algebraica, de sumatoria. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en este caso? ¿Qué creen ustedes que debería yo hacer acá en esta línea 5 y 6 para solucionar ese problema? Profe, yo no entendí por qué suma más igual ahí. Ah, bueno, en este caso. Más igual es lo mismo que yo hacer esto. Igual, suma, más i. Es decir, conservo el valor de la suma y le agrego i para actualizar la variable. Recuerden que este operador igual es un operador destructivo. Es decir, esto me va a matar lo que esté a la izquierda y lo va a reemplazar por este valor. ¿Qué hago yo para seguir acumulando datos? Esto se llama un acumulador. Cuando yo conservo el valor de la variable a la derecha del igual y le agrego un valor, o le agrego, le resto, le multiplico, estoy creando un acumulador. Bueno, yo sé que la palabra acumulador indica crecimiento, pero los acumuladores también pueden ser acumuladores regresivos o
crecientes o incluso productorias o incluso divisiones secuenciales, etc. Yo lo que estoy haciendo es, venga, yo quiero conservar el valor de la suma y adicionarte un valor. ¿Por qué? Porque este valor igual es un valor, un operador destructivo de asignación. Al ser un operador destructivo de asignación, todo lo que está a la izquierda de este se va a reemplazar por lo que está a la derecha. Si yo pongo suma a la derecha, estoy conservando el valor en la instrucción en la cual estoy ejecutando de esa variable. Es decir, suma se va a conservar y le voy a agregar el valor de i. Luego de agregarle el valor de i, lo voy a reemplazar. Para la siguiente secuencia, que estamos en un ciclo, le voy a agregar nuevamente el valor de suma, lo voy a conservar y le voy a agregar un valor i, y así sucesivamente. Lo que pasa es que en Python, si yo le digo más igual i, él asume que debo acumular el valor de suma con el valor de i. Es simplemente como una, eso se llama, ¿cómo es que se llama eso? Se me olvidó. Pero en este caso la i sería como x, pues como una variable aleatoria. No, la i sería una de las variables que está almacenada en lista tupla. Ah, Porque ya, el ya, ciclo for me recorre lista tupla asignándole cada uno de los valores a i. ya. La posición que está en la tupla con el valor de i. Exacto. Él va a almacenar en la variable i cada uno de los valores de lista tupla. Es decir, Listo. en la i va a guardar 1, después va a guardar 2, después va a guardar 3, después 4 y así sucesivamente. Y es una Gracias. variable iterativa que se va a ir recorriendo mediante el ciclo for en un operador, en este caso, iterable. A lo Ok. que yo llamo, en este caso, lista tupla, es una variable, en este caso es una lista, una tupla, que se llama iterables. Todos los que son iterables son secuencias de datos, como las listas, tuplas, los conjuntos, los diccionarios, los frozen sets. Todos estos son secuencias de información, es decir, yo tengo una después de la otra. Y el ciclo for lo que hace es, venga, yo voy a recorrer esa lista, esa secuencia iterable, pasando el valor a cada una de las, pasando cada una de esas variables, de esos estados, de esa lista, de esas posicioncitas, cada una de estas, ¿a qué? Se la voy a entregar ahí. En la primera secuencia, la i va a valer 1. En la segunda va a valer 2. En la tercera 3, 4 y así sucesivamente. ¿Listo? Muchas gracias. Con gusto. Jóvenes, ahora, ¿cómo hago yo para solucionar este error que tengo acá? Si yo tengo un valor num texto, ¿cómo hago para solucionar eso? Yo lo puedo saltar, omitir o convertir. ¿Qué creen que debería hacer yo? Saltar. Lo saltamos. ¿Cómo lo saltamos? ¿Será posible saltarlo con esto? ¿Qué dicen ustedes? Escriba Pero, 0. porque, a ver, es que ahorita salió el rojo, el 3 en rojo, no entiendo. Claro, Ahí porque mira, el 3 y el 30. son texto. Mira que cuando salen verdecitos son números y yo estoy sumando. Yo no puedo sumar. Él me dice, venga, es que usted está como está trabado, ya está engalochado. ¿Usted cómo va a sumar enteros con letras? No puede. ¿Qué debo hacer yo? O convertirle el texto a número o omitir esa operación. Entonces yo puedo tomar varias decisiones. Usted como modelador, como ingeniero de Machine Learning o como especialista o como tecnólogo, usted puede tomar decisiones sobre su algoritmo. Recuerde que su algoritmo es suyo, de nadie más. Por ejemplo, aquí Carlos me acaba de decir, no, es que omitámoslo. ¿Listo? Para yo poderlo omitir, necesito saber, y acá debo saber qué carajos es I. Y es que I, yo debo averiguar, bueno, si I es número, sume. De lo contrario, pase al siguiente. Eso es lo que debemos hacer, ¿cierto? Ahora, entonces yo debo preguntar si, en este caso, el valor... Ay, pucha, ¿yo qué hice? ¿Yo qué copié? Yo copié esto nomás.
No se puede mostrar el historial. Ave María, el portapapeles está presentando problemas. Esto... es que estoy hundiendo Windows y sí, es que sí, más avispado que... Ya saben, para copiar no utilicen Windows C, sino Control C. ¿Listo? Ahora, sí, en este caso, número i no, voy a decirle i. Si i es una instancia de entero de flotante, entonces ahí sí puedo sumar. De lo contrario, ¿cuál es la instrucción para saltarme esta secuencia? Empieza por P. Vea, ya salió el pastel ahí. Man, es que Python si no ayuda es nada, pues. Pass. Con la instrucción pass, yo me salto esta secuencia del ciclo y paso a la siguiente. Vamos a ver si con esto me soluciona el ejercicio. 42 y 420, me quita el 3. Listo. Acabo Pero, de... Hola. por ejemplo, o sea, antes de definir, ¿yo qué haría? Yo intentaría corregirlo y si definitivamente no logro, pues ya lo salto, ¿cierto? Como lo omito. No sé si, por ejemplo, para un listado, no sé, muy grande de datos funcione o altere pues eso, ya sería como tomar la decisión, arriesgarse, ¿cierto, profe? Vamos a hacer algo, Ana María. Te voy a hacer una pregunta. Tú tienes 1.000.000 de registros, ¿cierto? Tú no sabes Sí, cómo son los datos. no, ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Tratarlos de convertir, lo que me llevaría a una secuencia mucho más lenta, o saltarlos y contar cuántos se saltan y al final tomar una decisión con los datos que se saltaron? bueno, más fácil la segunda. Siempre, siempre es más fácil eliminar. ¿Por qué siempre es más fácil eliminar? Yo tomo decisiones sobre lo que no voy a operar, más no tomo decisiones sobre un algoritmo que puede o no terminar nunca. Ok, En este caso, yo siempre debo priorizar la ejecución del algoritmo, la terminación del algoritmo, sobre la ejecución o conversión. Si yo trato de convertir, yo tengo que empezar a convertir basándome en los posibles errores que haya en los datos. Por ejemplo, si yo tengo algo de la siguiente manera y resulta que todos los números están así, ¿qué debo hacer yo? Yo debo hacer una función que me interprete si hay un dígito y extraer el dígito de ese valor, a lo cual lleva a una secuencia de peso, por así decirlo, en instrucciones. ¿Qué pasa? Si yo tengo, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Esto es un curso de introducción a ciencia de datos. Vamos a hacer algo bien satánico. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aleatoriamente 100.000 registros. En una lista. De esa lista vamos a crear el 70% numérico y el 30% tipo texto. De esos voy a hacer esta lista. Venga, súmeme los que sean numéricos y cuénteme los que sean con error. Entonces vamos a tener acá. Yo voy a crear, en este caso, contador va a ser igual a contador más 1. Listo. Ahora, contador debe ser igual a 0. Y voy a contar los datos que están con ese tipo de error. Listo. Entonces voy a importar random as rnd y vamos a crear una lista. Ahora, para j in range de 100.000, venga, que esto no es Julia, esto es Python, ya. Listo. Entonces le voy a decir, venga, vamos a crear la lista. La lista está vacía. Vamos a decir que lista.append. Voy a guardar un... no, venga que necesito
crear un aleatorio, R va a ser igual a rnd.random y voy a tomar una decisión con base en ese R. Si R es mayor que 0.7, entonces voy a agregar un número y el número lo voy a agregar con lista.append y le voy a decir rnd.randint entre 1 y 100. Es decir, si un valor aleatorio, cualquiera que acabo de generar, es mayor que 0.7, perdón, es menor, para poder tener el criterio que acabamos de definir ahorita, si es menor que 0.7, entonces voy a agregar un número entero. Ahora, de lo contrario, voy a agregar lista.append, voy a agregar un número, voy a agregar este número, pero voy a agregar una letra cualquiera. Vamos a agregar A, que con A cualquiera me sirve. Listo. Ahora, ya tengo mi lista, ya tengo mis datos, ya tengo mi secuencia. Ahora lo que tengo que hacer es, listo, vamos a contar si los números son así, así, y contador, listo ya. Vamos a ver esto. ¿No sería mayor o igual? ¿Cómo? ¿En dónde? Acá. Sí. No, lo que pasa es que las definiciones, bueno, en estadística se dice que las probabilidades no son absolutas. Es decir, para que usted le dé la probabilidad de 0.7 es imposible. Por lo tanto, las probabilidades de un valor estático o fijo es 0. Ah, Por listo. lo tanto, ¿se acuerda que hay CDF y PDF? Es decir, la probabilidad acumulativa y la probabilidad definida. Las probabilidades acumulativas no son valores, la probabilidad de un valor específico exacto es 0, cuando es acumulativo. Y en este caso estamos trabajando sobre probabilidades acumulativas. Es decir, de que dé 0.7 y sea menor que 7 es lo mismo. Listo. Listo. Entonces ya tengo la lista, vamos a imprimir la lista. Print lista. Vamos a ver cuántos, yo sé que nos va a sacar un número gigantesco, pero véalo, ahí está. Mire que está la A, está la A, está la A, está la A, por ahí está la A, ta. Listo, ya no hay necesidad de imprimir la lista. Vamos a imprimir ese largo de la lista. ¿Cuánto debe ser? 100.000. Listo, ahí está, 100.000 datos. Ya tenemos 100.000 datos en memoria. Entonces vamos a ver cuántos se pueden sumar. Yo sé que esto es una distribución uniforme, entonces me va a dar de ciertas características el 70%, pero mire que no va a dar el 70% exacto. Ahora, si yo llamo la función, le digo sumar lispla, en este caso, y le paso lista, él me va a decir, venga, la suma de esa lispla es 3.538.179. Ahora, yo quiero saber cuántos datos presentan error. Listo. Mire que yo retorno suma. Si yo le digo coma, contador, él me va a decir, venga, ¿cuántos datos? Mire, 29.888. Casi el 30%. Entonces, ¿qué hago yo en este caso? Yo digo, venga, tengo 100.000 datos, el 30% están vacíos. Si yo de 100.000 con 70% puedo hacer el modelo, pues yo lo hago con el 70%. Listo. Les voy a poner esto en el Classroom porque hay dentro de 2 clases vamos a empezar a ver ya modelos aleatorios y métodos de Monte Carlo, que vamos a utilizar mucho esto. Listo. Jóvenes, ¿alguna duda, sugerencia, queja, reclamo para ir terminando? Comentarios, mejoras. Esto siempre va a dar un valor diferente. Ya, 29.617. Vamos a ver cuánto se demora esto.
Qué bacán. Jóvenes, dudas, sugerencias, quejas, reclamos. No, le di time iteración, ¿cierto? Sí, ay, no. No, es time solamente. Me dice time, cuando digo time IT, es time por iteración. Listo, se demora 148 milisegundos en ejecutar 100.000 registros. Jóvenes, dudas, comentarios, sugerencias. 0, muy bien. 0, yo también. Muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto. Nos vemos. Ah, bueno, les voy a decir, yo en este momento estoy con la cohorte 2 de analítica y Big Data, enseñándoles también Python, y los sábados los voy a tener ocupados como por 3 o 4 sábados. Entonces, por el momento no hay clases los sábados de AAA. Listo. O sea que nos vamos a ver solo los lunes por el momento. Listo. Nos vemos. Ah, venga, el próximo lunes es festivo. Entonces, el próximo lunes no nos vemos. Nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias. Que descansen. Gracias por asistir. Y si tienen alguna duda, me escriben julian.castillo@udigital.edu.co. Cualquier cosa me escriben, con mucho gusto. Comentarios, lo que sea, a la orden. Profe, muchas Hola. gracias. Muy buena noche. Buenas noches, Luis. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Voy a detener la grabación.